Es fe que vence el miedo. Hoy no hablaremos del miedo como emoción, ¿verdad? Como el susto que nos damos frecuentemente, sino como un enemigo espiritual. Una herramienta que el enemigo usa mucho para controlarnos. El miedo es un enemigo muchas veces silencioso, uno que no hace ruido pero destruye sueños, relaciones y llamados. El origen espiritual del miedo no nació en la mente humana, nació en una ruptura espiritual. La escuchamos por primera vez en Génesis 3, 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea que antes del pecado, antes de la desobediencia de Adán y Eva, no había miedo. Al ellos entrar en la desobediencia, de ahí en adelante comenzó, ¿verdad?, el miedo. Nació el miedo. El miedo nació cuando el hombre se alejó de Dios, cuando desobedeció, entró el pecado, perdió la comunión, surgió la culpa y llegó la vergüenza. Porque ya ahí, como leemos en el versículo, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque le dio vergüenza que ya se notó que no tenía ropa. Ahí vemos que el miedo produce aislamiento, produce huida, vergüenza, desconfianza y mentira. Vamos a leer Juan 10:10 en Reina Valera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo vamos a dejar hasta ese puntito. Lo demás es importante, pero quiero dejarlo hasta ahí. ¿Por qué leo eso? Porque el enemigo siempre ha querido, ¿verdad?, robarnos, matarnos y destruirnos. Lo comenzó a hacer desde Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. Comenzó desde ahí. Y hoy día estamos viendo que las cosas siguen empeorando, siguen en avanzada, sigue peor, ¿verdad? Lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Bueno, con los que están en el mundo, con nosotros no, ¿verdad?, que estamos en orden. Satanás usa el miedo para robar propósitos, matar sueños, destruir familias y apagar la fe. Pero hay dos tipos de miedo. Está el miedo natural y el miedo espiritual. Porque no todo miedo es malo. Ahí Dios no ha dado un tipo de miedo que le explico ahora, que es el miedo natural. El miedo natural evita el peligro físico. Es el miedo que Dios nos dio como alarma para no exponernos a riesgos reales. Me explico. Si ven, están haciendo ejercicio como nos mandó a hacer el apóstol, ejercicio, y vemos un perro que está ladrando, ¿verdad? Que lo vemos agresivo. ¿Qué ustedes hacen? No lo tocan, no se acercan. ¿Por qué? Porque le causó miedo. Ese miedo no está evitando, ¿verdad?, que el perro nos muerda, que le ocasiona un daño físico. Ese miedo es bueno, porque nos está evitando, ¿verdad?, que evitamos un peligro físico. Otro modo de miedo natural que protege el cuerpo es el miedo que activa reacciones que nos ayudan a sobrevivir, como huir o reaccionar rápido. Me explico también ahí. Esto es cuando vamos a cruzar una carretera, ¿verdad?, y viene un carro rápido. Ahí nos da un susto, como dice uno, ¿sabe qué susto? Nos dio ese susto y echamos para atrás. Y evitamos que el carro nos golpeara. ¿Saben? Pues ese susto también es bueno porque estamos evitando, ¿verdad?, un accidente. Está el miedo espiritual, que ese no es el bueno. El miedo espiritual rompe la fe. Te hace dudar del poder de Dios. Me explico, otro ejemplo. Aquí vemos cuando veíamos antes los muñequitos que estaba el diablito por aquí y el angelito por acá. Algo así. Aquí, mira, Dios nos dice, no temas.
y viene aquí el diablito, dice, no saldrá bien. Viene aquí y Dios te dice, no temas, tú te vas a sanar. Y viene aquí el diablo y te dice, vas a morir. De esta tú no sales, ¿verdad? Pues entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando le hacemos así a Dios y nos quedamos escuchando aquí el diablito? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque ahí comienza a confiar más en el problema que en Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5:7. Ahí dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué hay que hacer? Venga el problema que venga, la situación que venga, la enfermedad que venga, caminar en fe. No hay más nada. Y de eso, ¿verdad? Tuve mucha experiencia cuando mi esposa estaba en el proceso de cáncer, que tuvimos que caminar por fe. Mira que vimos deterioro físico, mira que vimos un desgaste, hospitalización, caminamos en fe. Y gracias al Señor, ¿verdad? El Señor se glorificó y está sano en el nombre de Jesús. El miedo espiritual limita obediencia. Te impide hacer lo que Dios te pide. Ejemplo otra vez. Si estamos comiendo en un restaurante, estamos, ¿verdad?, compartiendo en la calle y el Señor te está diciendo, háblale a esa persona, háblale de mí. Pero a ti te da miedo el rechazo, te da miedo hablarle a alguien más. Pues entonces estamos siendo desobedientes al Señor, estamos obedeciendo lo que Él está diciendo. Y más malo es que después, cuando te atrevas ahí, ya se haya ido la persona. Ahí sí que es peor, porque no sabemos si esa vida, más tarde, tiene un accidente, más tarde tiene una situación que no llegó a la salvación porque tú no la hablaste. Y ahí, mira, ahí voy a decir también en público, ahí en estos días que hemos compartido, que hemos tenido actividades de casa, la diácono Cindy, mira, ella ha sido bien obediente a la voz del Señor y he sido testigo de eso. El Señor a ella la ha inquietado grandemente y ella no ha dudado, no ha tenido el miedo de hablar y se ha acercado a las personas. Y ha sido, en 2 veces que hasta hoy, ha sido 2 victorias, 3 victorias grandes. El miedo espiritual apaga la visión. No deja que ver el propósito que Dios tiene para tu vida. Un ejemplo, Dios te llama a servir. Pero el miedo te dice que no puedes, que no eres digno. ¿Y qué pasa? Que abandonas el propósito del Señor. Ahí apagó tu visión, porque ya el miedo te hizo ver que no mereces estar en esa posición. Mira, no, si el Señor te llama es porque el Señor sabe, aunque conoce tus errores, pero sabe que tú puedes con tu posición, ¿verdad? Con tu llamado. El miedo espiritual roba paz. Trae ansiedad, estrés e inquietud constante. Aunque todo va bien, el miedo te hace pensar que algo va mal o que algo mal ocurrirá, quitándote la tranquilidad. Este miedo no viene de Dios. Este miedo es lo que viene a robarte tu llamado, que viene a robarte tu familia, a robarte tu vida y más tu vida espiritual. El miedo natural protege al cuerpo, pero el miedo espiritual destruye el alma. El miedo natural viene como alerta, pero el miedo espiritual no, viene como prisión. Te mantiene encerrado, te mantiene en cautiverio. Ahí es que vienen las depresiones, que tú no te sales de tu cuarto, que no quieres hacer nada por tu vida, porque te mantiene en cautiverio. Voy a hablar ahora de 9 puntos de cómo nos afecta el miedo, de cómo el enemigo nos quiere controlar. Número 1, el miedo paraliza. El miedo hace que no avances, que no tomes decisiones, que no obedezcas, que no crezcas espiritualmente. Muchas veces te mantienes sentado en una silla toda tu vida, sin hacer más nada. El miedo no te detiene por falta de fuerzas, te detiene por falta de fe. Un ejemplo que puedo dar, ¿verdad?
que no lo vamos a leer, pero está en Éxodo 14, que es cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, tiene su salida de Egipto. Entonces el pueblo de Israel va camino huyendo, que viene detrás del faraón con todo su ejército, viene huyendo y se encuentra de frente con el Mar Rojo, que dice, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué pasó? Ahí ellos se paralizaron, porque dijeron, ¿y ahora qué hago? Vuelvo para, es que ellos quisieron, pues vamos a volver para Egipto, vamos a seguir en la esclavitud. ¿Sí? Porque sintieron un miedo que los paralizó. Quisieron volver a Egipto, dudaron del poder de Dios, dudaron y se olvidaron de los milagros que ya ellos hayan visto, porque el miedo los paralizó. Número 2, el miedo debilita. Cuando el miedo entra, la esperanza se apaga, el ánimo se cae, la oración se enfría, y eso es bien peligroso, y peor, la fe se reduce. El miedo cansa el alma antes que el cuerpo. Por eso es que vienen todos esos signos, todos esos síntomas, porque ya tu alma está cansada. Como muchas veces nuestro apóstol, nuestro profeta de verdad, todo el que se para aquí en el altar, nos habla mucho de cansancio espiritual. El miedo nos debilita tanto el alma y llega entonces a un cansancio espiritual. Y eso, ¿verdad?, que tenemos que evitarlo. El número 3, el miedo engaña. El miedo exagera los problemas. El miedo minimiza promesas. El miedo distorsiona la realidad. Te hace ver cosas que no están sucediendo. Y todos hemos pasado por eso. Porque no podemos decir, ¿verdad? Todos podemos levantar la mano que hemos pasado por eso. Vemos cosas donde no las hay. Número 4, el miedo roba la fe. Donde entra el miedo, sale la fe. El miedo y la fe no gobiernan al mismo tiempo, son como el agua y el aceite. O tengo miedo o tengo fe. O sube la fe y el miedo disminuye, o sube el miedo y la fe disminuye, no mezclan. Número 5, el miedo roba la paz. El miedo trae ansiedad, trae insomnio, trae depresión, trae tensión, trae desesperación, trae cosas dañinas que dañan nuestro cuerpo, tanto físico como emocionalmente. Número 6. El miedo bloquea el propósito. El miedo siempre te va a hacer ver lo que eres sin Dios y olvidar lo que Dios es contigo. Me voy a explicar porque esa es un poquito complicada. El miedo siempre te va a ver lo que eres sin Dios y olvidar lo que Dios es contigo. Me explico. En lugar de mirar el poder y la fidelidad de Dios, comenzamos a mirar únicamente nuestras debilidades, errores y limitaciones. Cuando miramos sin Dios, todo parece imposible. ¿Ah? Pero cuando miramos con Dios, entendemos que no estamos solos. Porque el Señor siempre está con nosotros, siempre está contigo. El miedo te hace pensar que no estás listo, que nos falta algo, más estudio, más experiencia, más seguridad. Se nos olvida que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Dios no te escoge por tu preparación. Él te prepara mientras caminas con Él. Y de eso, ¿verdad? Tengo que levantar mi mano también yo como testimonio, porque que mucho peleé cuando me llamaron como pastora. Que mucho peleé, pero por eso mismo, porque uno no se siente preparado, uno dice, ¿por qué yo? Si yo de palabras sé poco, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero ahí es que uno entiende, ¿verdad? Que Dios te necesita, Dios te llama y Él te va a capacitar, Él nunca te va a dejar en vergüenza. Bloquea el propósito porque el miedo te hace olvidar quién eres en Dios y exageras quién eres el humano. También me explico. El miedo aumenta tus errores y minimiza tu identidad espiritual. Empieza a verte
como frágil, incapaz, insuficiente. Pero cuando es todo lo contrario, tú en Cristo no eres nada de eso. Tú en Cristo eres hijo de Dios. Eres más que vencedor. Eres llamado. Eres escogido. Pero el enemigo no quiere que tú te veas así. Él te quiere que te veas, mira, acá abajo. Cuando tú estás acá arriba. Bloquea el propósito porque te roba el llamado. Estamos todavía en la número 6. El miedo no te quita el don, pero sí puede impedir que lo uses. No elimina el propósito, pero te retrasa. Retrasa tu llamado. Por más que le siga huyendo, te sigues retrasando. Recuerda, el propósito no comienza cuando tú te sientes listo. Y vuelvo otra vez, tengo que yo también serme así. Comienza cuando Dios te llama. Dios no llama a los capaces, capacita a los que llaman. Vuelvo otra vez y lo digo, ¿verdad? Número 7. El miedo roba identidad. Te convierte en una versión más pequeña de ti mismo. Te ves aquí abajo, no te ves digno de nada. En vez de verte acá arriba como te quiere ver Dios. Te hace dudar quién eres en Cristo. Te ata a mentiras, heridas pasadas y el pecado. Ay, ¿por qué yo si yo fui esto? Fuiste. Cuando tú aceptas al Señor, eso es un ex tuyo. Ahora tú eres nueva criatura en Cristo. Te desenfoca en tu verdadero propósito, llevándote a buscar llenura en cosas temporales, cosas del mundo. En lugar de llenarte del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Número 8. Roba confianza. Nos hace desviar la mirada de Dios y enfocarnos en nuestras propias capacidades. Nos hace dudar de cada decisión y cada paso que demos. Y número 9. Con todo lo que escuchamos, esas 8 es la que leímos anterior. Número 9 nos hace alejarnos de Dios. Tener fe no es negar el miedo, es enfrentarlo con Dios. En Hebreos 11:1, Reina Valera, ahí nos define lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es negar, no tengo miedo. La fe es decir, siento miedo, pero confío en Dios. La fe es como cuando estamos con los problemas, con las situaciones, con la enfermedad. Dios, tengo miedo, pero confío en ti. Dios, tengo dudas, pero confío en ti. Señor, no veo el camino, pero confío en ti. Decir, tengo temor, pero creo. Y ahí podemos leer también Salmo 56.3. También en Reina Valera. En el día que temo, yo en ti confío. La Biblia, mira, como dice, ese es el manual de nuestra vida. Ahí tenemos todas las claves para vivir bien. Y esa es una, mira, en el día que temo, yo en ti confío. La fe que vence el miedo nace de la palabra. Vamos a leer Romanos 10:17. Reina Valera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedes vencer el miedo si tu mente está llena de noticias, de los periódicos, de la televisión. Tú puedes coger el periódico, lo puedes exprimir y botar sangre porque lo que vemos es muerte, asesinato, malas noticias, al igual que ver el televisor. Tú prendes la noticia y lo que ves son malas noticias, nunca ves cosas buenas. No puedes vencer el miedo si tu mente está llena de quejas, tragedias, las redes sociales que están igual que el televisor y las noticias, malas palabras, murmuración. Pero sí lo vencerás si te alimentas de la palabra de Dios, oración, adoración, comunión con Dios y ayuno. Eso sí
te alimentas bien. ¿Por qué? Porque lo que alimenta crece. Si te alimentas de más palabras, vas a tener más fe. Si te alimentas de más quejas, vas a tener más miedo. Si te alimentas de más oración, te vas a tener más confianza. Si te alimentas de más noticias, vas a tener más temor. No vas a querer ni salir a la calle porque vas a tener mucho temor. Si alimentas el miedo, crecerás. Crecerá. Si alimentas la fe, ella vencerá. Si el miedo siempre mira la tormenta y el problema, la fe mira a Jesús. Y aquí vamos a hablarle un poquito, ¿verdad? No voy a leer la historia completa, que está en Mateo 14, 23 al 33. No la voy a leer, pero es la historia de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba Pedro en el barco, en la lanchita, ¿verdad? Que estaban pescando. Vino fuerte brisa, vino una tormenta, vino fuerte brisa, había mucha ola. Entonces ellos tuvieron miedo porque vieron a Jesús caminando y pensaron que Jesús era un fantasma, ¿verdad? Tuvieron miedo. Entonces Pedro se da cuenta que Jesús le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Y que Jesús le dijo: ven, así como te dice a ti también, para seguir en la casa, ven. Pedro, ¿qué hizo? Caminó sobre el agua. Se puso en pie y caminó. Pero, ahí está el problema. Cuando miró el viento, miró las olas, miró la tormenta, ¿qué pasó? Miró el peligro, tuvo miedo y se hundió. Lo mismo pasa con nosotros en la vida cristiana. Que muchas veces vemos la enfermedad, vemos las situaciones, vemos que hay problemas económicos, vemos que las cosas no están bien en nuestra vida y perdemos la mirada en Jesús. Vemos el problema y también nos hundimos. Pero Jesús, que escuchó el grito de auxilio de Pedro, ¿verdad? ¿Y qué Jesús hizo? Le extendió la mano, pero le dijo: hombre de poca fe. Como que le hizo como que: confía en mí. Lo mismo Dios te dice a ti. No pierdas la fe, confía en Él. Entrégale todas tus cargas, todos tus problemas a Él y Él no te va a dejar solo. Aunque tú veas que el camino es largo, no te va a dejar solo. Él siempre va a estar dispuesto para darte la mano y decirte: vente, yo te ayudo. El miedo siempre va a agrandar las tormentas, pero la fe engrandece a Cristo. El enfoque define tus resultados. Mientras continuamos mirando el problema, como le expliqué, vamos a hundirnos. Pero si en vez de mirar el problema mantenemos enfocado nuestra vista en Jesús, vamos a estar siempre, vamos a poder caminar sobre la agua, vamos a poder caminar sobre la tormenta. No te va a importar el viento, no te va a importar la tormenta, no te va a importar la enfermedad, no te va a importar ninguna situación. Y vamos a poder caminarle por encima a la situación. Fe que vence el miedo, actúa. La fe no es pasiva, hermano. Vamos a leer Santiago 2:17. También Reina Valera. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe ora, habla, camina, se mueve. Aunque tengas miedo, hay que tener fe. La duda no puede entrar en nosotros, ni el miedo, ni nada. Hay que tener fe en todo momento. El Espíritu Santo es la fuente de valentía. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Reina Valera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos define ni nos capacita con un espíritu que paralice o nos haga huir del llamado, sino poder. En lugar de cobardía, Dios nos da fuerza y valentía para cumplir su propósito. Da amor, es el motor de nuestra valentía. No es la agresividad, sino el amor. Y de dominio propio. Junto al poder y el amor, Dios nos da autocontrol para gobernar nuestras emociones y acciones. Fe es acción bajo presión. La fe no necesita ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo. Esta programación fue gracias a los auspicios de
Si este programa ha sido de bendición para tu vida o de alguna forma ha tocado tu corazón, queremos decirte que puedes convertirte en un sembrador, en un colaborador para que el mismo se mantenga al aire. Palabra y testimonio solamente tienen la intención de bendecir y alcanzar almas. ¿Cómo puedes hacerlo? A través, aquí en Puerto Rico, de ATH Móvil, vas al área de donar, /Senda Sidra, y también puedes hacerlo a través de PayPal, @Iglesia Isaac, @Iglesia ISAC, Isaac. Y desde Estados Unidos, cualquier país, puedes convertirte en un sembrador. Queremos alcanzar vidas, queremos bendecirlas. Gracias. Para alcanzar las vidas a Jesús, necesitamos que tú también tomes una decisión. ¿Cuál es la decisión, pastor? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay que hacer una confesión de labios. Y yo te invito a que esta noche conmigo lo hagas, porque es una oración por salvación del alma. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te recibo y te acepto como mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz por mí y te doy las gracias, Señor, por perdonarme. Me declaro libre, me declaro sano, me declaro salvo. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que vayas a una iglesia. Y si no tienes una, aquí estamos para recibirte. La iglesia La Senda Antigua de Sidra, y puedes llamarnos al 939-239-0393 y ahí te daremos toda la información para que te discipules y sigas creciendo en el Señor. Bendecidos.